Bueno, nosotros en la clase pasada, como le decía, estábamos tratando el tema de la determinación del número de elementos en un circuito. Cuando nosotros vamos a instalar un breaker, nosotros tenemos que saber cuántos bombillos le vamos a instalar a ese breaker. Igualmente, tenemos que saber cuando vamos a hacer un circuito de toma corriente, cuántas tomas puede soportar un determinado breaker. Ustedes pueden observar, se puede ver lo que yo estoy proyectando. ¿Se ve? Sí. Entonces, cuando se está realizando una instalación eléctrica, el diseñador tiene que elaborar lo que se llama una tarjeta dentro del diseño, que también le dicen leyenda, una leyenda, y en esa leyenda va especificando lo que contiene cada circuito, cada elemento y la capacidad que tiene ese circuito y el breaker que le corresponde. Los breakers se determinan por el amperaje. Hay breakers americanos y hay breakers europeos. Los breakers americanos van de 5 en 5 y el más bajo, el más pequeño, el de menor capacidad es el de 5 amperes. El de 5 amperes es el breaker más pequeño, el breaker americano. Aunque ya no aparece, ese breaker no aparece, ya solamente están vendiendo los de 15 y los de 20 amperes porque esos son los que utilizan mayormente los técnicos en electricidad. Pero es importante que ustedes sepan que los breakers americanos van de 5 en 5. Si usted va a la ferretería, usted pide dame un breaker de 15 amperes, dame un breaker de 20, dame uno de 25, dame uno de 30, etcétera. Sin embargo, los breakers europeos que se están usando mucho ahora no tienen esa numeración, Usted puede conseguir un breaker europeo de 3 amperes, también lo puede conseguir de 5, de 7. Hay diferentes terminologías para ese tipo de breaker. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, con esta formulita que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a determinar el número de elementos que podemos tener en un circuito eléctrico, ya sea toma corriente o ya sea bombillos, ya sea iluminación, lámparas. Vamos a ver entonces cómo se aplica esta fórmula. Tenemos un ejemplo aquí, pero lo vamos a hacer aquí en este PowerPoint para que ustedes lo puedan ver, porque va a haber una práctica de esto, va a haber una práctica. Bien, ya tenemos la fórmula aquí. Vamos a ver qué dice este ejercicio. Dice, determina el número de elementos, ¿verdad? En un circuito se requiere determinar el número de lámparas que pueden conectarse a un circuito utilizando un breaker de 15 amperes. Déjenme ver que alguien quiere entrar a la sala o ve y quiere entrar, ok. Bien, observen este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Se quiere determinar el número de lámparas de 100 watts que pueden conectarse a un circuito utilizando un breaker de 15 amperes. El voltaje de alimentación es de 120 voltios. Esto es un caso típico de una vivienda, de una casa. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje de 120 voltios, que es el voltaje que regularmente llega a las viviendas. Y tenemos lámparas de 100 watts. Estas lámparas, estos bombillos de 100 watts, son bombillos de alto consumo. Ya casi nadie lo está usando, son los bombillos amarillos. Pero hay mucha gente que todavía lo usa. Casi todo el mundo está usando bombillos de bajo consumo. Pero vamos a hacer el cálculo con este bombillo de 100 watts. Vamos a sacar los datos. Ya tenemos aquí la fórmula. Vamos a sacar los datos. Decimos datos. Es importante que ustedes sepan a qué corresponde cada unidad. Entonces dice aquí, se quiere determinar el número de lámparas de 100 watts. Cuando me hablan de watts, me están hablando de potencia. Potencia eléctrica, ¿verdad? Dice que pueden conectarse a un circuito utilizando un breaker de 15 amperes. Un breaker de 15 amperes. ¿A qué corresponde eso? Intensidad del breaker. Y B, vamos a poner la B mayúscula, corresponde a la intensidad del breaker. Y la intensidad del breaker es de 15 amperes. Vayan familiarizándose con los términos. Y B
es ahí, quiere decir intensidad del break. Seguimos, el voltaje de alimentación es de 120 volts, 120 voltios. El voltaje se representa por una letra V, preferiblemente mayúscula. Bien, entonces colocamos el voltaje que es de 120 voltios. Vamos a arreglar esta. Eso es una A que va ahí. Ok, luego que tenemos los datos, vamos a poner esto de otro color, rojo. Ahí está bien. Esos son los datos. Siempre vamos a tener 3 datos nada más, porque la fórmula tiene 3 variables, ¿verdad? Y una incógnita. Esta es la incógnita. Esto es lo que nosotros vamos a determinar. Vamos a sacar otro cuadro de texto y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ya la fórmula aquí. Me están pidiendo que determine el número de lámparas de 100 watts que se pueden conectar a un circuito. El número de lámparas, el número de elementos, en este caso los elementos van a ser lámparas, ¿de acuerdo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok, están ahí o se les fue el internet, están ahí. Aquí, profe. Ok, presten atención porque va a haber una práctica de esto, una práctica que va a valer 30 puntos. Y después entonces vamos a hacer los diseños, que lo vamos a explicar por aquí mismo por PowerPoint. Y recuerden que esos circuitos que nosotros vamos a hacer dependen mucho de esta formulita que estamos usando ahora. Porque en los circuitos nosotros vamos a tener que determinar cantidades de circuitos que vamos a representar en un diseño eléctrico. Así que presten mucha atención. De todos modos, esto va a estar grabado para que ustedes lo tengan ahí. Bien. Entonces la fórmula me dice, tengo que guiarme de la fórmula. La fórmula me dice que tengo que multiplicar arriba el voltaje, y el voltaje es de 120 voltios. El voltaje va multiplicado, vamos a ponerlo entre paréntesis, va multiplicado por la intensidad del breaker. En este caso el breaker es de 15 amperes. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y dividimos entre 2 por la potencia. Ese 2 es una constante. Ese 2 pertenece a la fórmula por la potencia, que son 100 watts. Cuando hacemos esto, obtenemos el número de elementos que se puede conectar a un breaker de 15 amperes con lámparas de 100 watts. Vamos a ver entonces cuántos se pueden conectar. Decimos aquí abajo número de elementos. Vamos a usar la calculadora que tenemos aquí. Ustedes tienen calculadora también en su computadora. Entonces vamos a multiplicar 120 por 15. Vamos a multiplicar 120 por 15. 120 por 15 es igual a 1800. Dividido entre 2 por 100. 2 por 100 es igual a 200. Y eso va a ser igual. Dividimos, ¿verdad? Dividimos 1800 entre 200. Y eso va a ser igual a 9 lámparas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya está resuelto. Fíjense qué fácil es. Ya sabemos que para un breaker de 15 amperes solamente podemos conectar 9 lámparas de 100 watts. Cada breaker es un circuito. Quien representa los circuitos en una vivienda, en una industria o en un comercio son los breakers. Entonces ese breaker va a tener a su cargo 9 lámparas.